Y revisamos noticias internacionales también porque en medio de la creciente condena internacional a la matanza de miles de civiles en Gaza, el Reino Unido reconoció formalmente al Estado de Palestina, sumándose a otras potencias mundiales como Australia, Canadá y Portugal. Un paso diplomático importante porque Reino Unido ha sido uno de los aliados históricos más estrechos de Israel. Benjamín Netanyahu respondió desafiante que no existirá un Estado palestino. En vista del creciente horror, el momento ha llegado. Es parte del discurso entregado por el primer ministro británico este domingo en el que anunció que Reino Unido reconoce oficialmente la existencia y legitimidad del Estado de Palestina. Un cambio que ha sido calificado como importante en el manejo de la política exterior de su gobierno, una decisión cargada de simbolismo además, teniendo en cuenta la atribuida responsabilidad histórica de este reino europeo en la conformación actual de Oriente Medio. Hoy, para reavivar la esperanza de paz y una solución de dos estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina. Reconocimos al Estado de Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. Y no fue la única potencia que este domingo manifestó la misma postura. A Reino Unido se suman Australia, Canadá y Portugal, países que también reconocieron el Estado palestino en un contexto mundial en el que las naciones pertenecientes al grupo de los G7, el grupo de las economías dominantes del mundo, se han unido y manifestado su respaldo al pueblo palestino. Este es un día histórico y por supuesto no solo para nosotros, también lo es para el pueblo británico y por eso lo describimos como histórico, simplemente porque comienza a corregir las injusticias históricas en las que Gran Bretaña ha desempeñado un papel directo en la agonía del pueblo palestino. Como respuesta a este reconocimiento del Estado palestino, impulsado por las potencias mundiales frente a los ataques militares de Israel en Gaza y el desplazamiento forzado de la población, en un video difundido por su oficina de comunicaciones, el líder israelí Benjamín Netanyahu respondió desafiante, advirtiendo consecuencias y asegurando además de manera tajante que no habrá un Estado palestino. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando un gran impulso al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Durante años he impedido el establecimiento de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto nacional como internacional. Lo hicimos con determinación y sabiduría diplomática. Además, duplicamos los asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos por este camino. Se espera que el líder israelí participe en la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes, en un foro en el que varios países, entre ellos Francia, tienen previsto reconocer el Estado de Palestina tras un conflicto que ha cobrado más de 65.000 vidas. Netanyahu agregó además que la respuesta a lo que calificó como el último intento de imponerle a Israel un Estado terrorista en el corazón de su país se dará tras su regreso de Estados Unidos. Tenemos en pantalla que vuelve a ser noticia, vuelve a la palestra, pero ahora por un motivo no al cual nos tiene acostumbrados en el último tiempo, no por recibir un premio o por protagonizar una nueva película, sino porque se manifestó pública y abiertamente para expresar su respaldo a el presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel, quien, recordemos, sufrió la suspensión de su programa después de haber emitido algún tipo de comentario que no fue del agrado de la red de televisión en la cual se emitía su programa, comentarios ligados al asesinato de Charlie Kirk. Sí. Es ahí, una vez que se da a conocer esta suspensión, esta, entre comillas, sacada del aire de su programa, que varias personalidades de Hollywood han manifestado su total respaldo, entre ellos el propio Pedro Pascal. Acá ya lo vemos en pantalla, publica esta fotografía que acompaña con la frase de pie junto a ti, hay que defender la democracia y defender también la libertad de expresión. Es parte de lo que dice el actor chileno Pedro Pascal. Ahora, lo que dijo Jimmy Kimmel en su programa, que según entiendo, es el late show más antiguo de la televisión de Estados Unidos, para que dimensionemos de quién se trata. Él es de los precursores de los late show, de estos programas donde se comenta actualidad, se hace un poco de humor, con una audiencia pero masivísima en Estados Unidos. Y lo que él hace al comienzo de cada programa es una especie de editorial.
En ese editorial en la que habló sobre Charlie Kirk, él lo que señala es que el atentado en contra de Charlie Kirk viene desde el mismo sector. Lo que él dice es que la persona que habría atentado contra la vida de él más o menos tenía el mismo perfil de los principios que defendía Charlie Kirk y que por eso le llamaba la atención. Bueno, ese solo comentario provocó que Donald Trump pidiera la cancelación del show, algo que la cadena de televisión también accedió. Claro. Y ahí uno podrá tener su postura respecto de si el canal de televisión respaldó o no respaldó a Jimmy Kimmel en esa posición, ¿no? Y qué tanto soporte le prestó frente a una situación como esta. Lo cierto es que hoy día el mundo de la cultura y de las artes se está cuadrando completamente a favor de Jimmy Kimmel, tanto así que Jimmy Fallon, que es otro actor que presenta un late show que es muy famoso en Estados Unidos, también hizo su editorial al empezar el programa defendiendo la libertad de expresión y considerando que Jimmy Kimmel no había dicho nada que fuera atentatorio contra la integridad de quien falleció ni contra la dignidad de quien falleció, sino que había hecho una reflexión válida a la luz de los hechos. Claro que sí. Así que hoy día esto es un movimiento prácticamente del que está participando también Pedro Pascal. Sí, y de hecho también se han reportado incluso protestas en las calles de California por gente que está obviamente manifestándose en contra de la suspensión indefinida de este late show. Y también respecto a las repercusiones que ha tenido esto, una de las primeras personas que salió a hablar fue el propio Donald Trump, quien de alguna manera celebró la suspensión de este programa de Jimmy Kimmel y de alguna manera también con su tono irónico que lo suele caracterizar ante este tipo de situaciones, dijo que él espera que ahora se cancelen 2 shows más, es decir, de otros 2 conocidos presentadores de televisión, entre ellos Jimmy Fallon, al cual tú hacías referencia. Es decir, de alguna manera Donald Trump apaga el fuego con benzina una vez que se da a conocer toda esta situación, y es una polémica que continúa creciendo hora tras hora y puede, tal y como tú decías, Karina, que a partir de ahora se encienda la chispa, la llama de un verdadero movimiento de personas que se unan para defender lo que ellos están catalogando como la libertad de expresión que se está viendo socavada en Estados Unidos. Claro, ahora esta es una situación que afecta a los medios en general en Estados Unidos. Vamos a ver, después de lo que hizo ABC de suspender el show de Jimmy Kimmel, qué va a pasar con las otras cadenas, como la de Jimmy Fallon, por ejemplo, que creo que es NBC. ¿Cómo van a actuar las cadenas de televisión en Estados Unidos frente a la presión de Donald Trump? O aquí es tan fácil como que el presidente levante el dedo y diga este programa no me gustó este editorial y el show se cancela. Es esa la reflexión a la que se están enfrentando hoy día en Estados Unidos, entre muchas otras, ¿no? Ya sabemos que la administración de Donald Trump ha tenido planteamientos bastante controvertidos en base a los migrantes, por ejemplo, a los extranjeros y su presencia en Estados Unidos, y a la forma en que eso se aborda, en que esa situación se aborda en Estados Unidos en este momento puntual. Entonces esto abre otro flanco que pareciera a Donald Trump no importarle demasiado, pero aquí están muy en entredicho el resto de las cadenas de televisión para ver cómo actúan, qué van a hacer de aquí en adelante. Porque también la reflexión válida es, si hoy día no le gustó este editorial y suspendió un programa de televisión, espera que se suspendan 2 más, ¿qué va a pasar después cuando no le guste un editorial que sea en contra de él, por ejemplo? Sí, es importante tener en cuenta esta conversación y que se abra finalmente el debate respecto a el futuro de los programas de televisión que tienen estos espacios editoriales. Y veremos qué es lo que ocurre. Por cierto, que van a continuar las repercusiones en torno a este caso. Cada vez son más y más los actores que se van sumando, manifestando su apoyo, su respaldo a Jimmy Kimmel. El propio Jimmy Kimmel de momento no se ha pronunciado, no ha emitido ningún tipo de comunicado, se ha mantenido de alguna manera al margen de esta situación, esperando alguna nueva actualización. Y tampoco la cadena ABC ha manifestado si es que existe la posibilidad de que en el corto plazo se restablezca este programa, es decir, continúa una incertidumbre total respecto a este espacio que, como tú decías, Karina, es uno de los más emblemáticos de la televisión estadounidense, que ahora se ha visto afectado por esta especie de censura que enfrenta por los dichos de su presentador. Claro que sí, así que nos vamos a quedar muy atentos porque
pareciera ser que este tema no ha terminado, recién está empezando. Tal cual. Y seguimos en Estados Unidos, pero vamos a cambiar de tono.